en los antiguos ciclos en que los cielos hablaban con voz de trueno y los signos brillaban como estandartes sagrados sobre la bóveda oscura, surgió la figura de Tauro, guardián de la materia, centinela de la firmeza y heredero del pulso primordial que ancla al mundo. Desde el inicio, cuando la luz se asentó sobre la tierra recién nacida, este signo encarnó la fuerza silenciosa que sostiene, la constancia que no busca aplauso y el ritmo paciente que modela montañas, cultiva semillas y desafía tormentas sin inclinarse ante ellas. En torno a su energía se urdieron mitos de resistencia invencible, de calma absoluta frente al caos, de un corazón que late al compás de lo eterno. Pero junto a su poder surgió también el eco de lo prohibido, una sombra que no nace de la malicia, sino del deseo profundo y terrenal que lo acompaña desde el origen. Allí donde la tierra ofrece frutos y la vida entrega placeres, se levanta el misterio de aquello que seduce, de lo que se oculta tras velos antiguos, de las puertas que solo se abren a quienes poseen la osadía de la voluntad firme. La historia cuenta que Tauro, guiado por su necesidad de comprender el mundo tangible, caminó siempre al borde de los límites, explorando aquello que otros temían tocar. No como un transgresor que busca romper por romper, sino como un conocedor del valor oculto que se esconde en lo sensorial, en lo intenso, en lo que late bajo la superficie de lo permitido. Su camino comenzó en los campos donde la primavera estallaba con un verdor indómito. Allí aprendió que la fuerza no es ruido, sino raíz poderosa que se hunde en la tierra y permanece incluso cuando la tempestad arrasa con lo visible. Descubrió que la estabilidad es un don que despierta cuando se honra cada paso, cuando se avanza sin prisa pero sin pausa, cuando la voluntad deja de temer a la duración y abraza el tiempo como aliado. Y mientras la naturaleza le enseñaba su lenguaje, la sombra de lo prohibido se insinuaba como un perfume, recordándole que incluso la firmeza debe enfrentarse al misterio para revelarse por completo. En antiguas leyendas se narra que Tauro custodió un valle donde reposaban tesoros sagrados, símbolos de deseos humanos que muchas generaciones habían tratado de esconder. Allí yacían anhelos profundos, el impulso de posesión, la búsqueda del placer, la resistencia a soltar lo amado. Muchos veían en ello un peligro, temiendo que tales fuerzas hicieran caer a los viajeros en obsesiones sin retorno. Sin embargo, el guardián comprendía que lo prohibido no destruye cuando se reconoce, que la sombra no vence cuando se ilumina. Y así, con la serenidad de quien conoce la fortaleza interior, se adentró en cada deseo para descubrir su esencia, no una condena, sino un recordatorio de que lo humano es vasto, complejo y valioso. A lo largo de los siglos, se relató que Tauro domó impulsos que otros consideraban indomables. Donde muchos veían tentación, él veía una oportunidad de comprender el corazón que late en cada anhelo. Donde otros temían perderse, él hallaba un sendero hacia un amor más profundo por la vida material, por el tacto, por el gozo genuino que no encadena, sino que nutre. Así aprendió que lo prohibido no siempre es un abismo, sino un límite marcado por el miedo, y que la fuerza auténtica surge cuando se contempla la oscuridad sin ceder ante ella, cuando se integra sin quedar atrapado. Su espíritu se volvió entonces un puente entre el deseo y la disciplina, entre la pasión y la tranquilidad, entre la tierra que sostiene y la sombra que invita. Allí donde el mundo exigía renuncia, él enseñaba presencia. Allí donde se imponía la sequedad del sacrificio rígido, él mostraba la fertilidad de un disfrute consciente y pleno. Y así se convirtió en un símbolo de resistencia pacífica, de placer con propósito, de estabilidad que no aplasta, sino que ofrece suelo fértil para todo lo que quiera crecer. En los relatos más antiguos, Tauro aparece caminando entre colinas iluminadas por lunas cálidas, llevando consigo la certeza de quien conoce su poder interior. No teme a lo oscuro porque ha aprendido a domesticarlo, no teme a lo prohibido porque ha comprendido su lenguaje, no teme a la vida porque la sostiene con sus manos. Su andar es firme como un tambor ancestral, y su mirada contiene la promesa de una fortaleza que no necesita demostración. En su presencia, el mundo recupera su ritmo natural, los miedos se desarman y los deseos recuperan su nobleza original. En las eras posteriores, cuando las civilizaciones buscaban guías en los astros, Tauro brillaba como un recordatorio de la constancia que transforma lo imposible en concreto. Su legado se repetía en el trabajo paciente de los artesanos, en el florecimiento de los jardines, en la devoción hacia lo que se construye paso a paso. Pero también en los susurros discretos que hablaban de aquello que se mantiene oculto, de la danza sutil entre lo permitido y lo irresistible, de la intensa fuerza vital que habita en cada ser que se atreve a sentir profundamente. Y así continúa su historia, extendiéndose más allá del tiempo, entrelazando la solidez de la tierra con el magnetismo de lo vedado. En su espíritu persiste la enseñanza ancestral de que la vida no se divide entre luz y sombra, sino que late en la unión de ambas. Allí,
En ese equilibrio poderoso, Tauro emerge como un héroe silencioso que honra lo que es, lo que se desea y lo que se teme, integrándolo en una fuerza tranquila capaz de mover montañas sin perder la calma. En su huella se conserva el eco de un mundo donde lo prohibido no es castigo, sino enigma, donde la fuerza no es violencia, sino permanencia, donde la materia no es obstáculo, sino milagro tangible. Y en esa visión eterna, Tauro sigue avanzando, portador de un poder que no se grita, sino que se encarna, guiado siempre por la profundidad inmensa de la Tierra y por el misterio seductor de aquello que invita a descubrirse más allá de los límites conocidos. En la vastedad del firmamento, donde las constelaciones parecen respirar con la memoria de todas las almas que han pasado antes, se despliega un trasfondo poco explorado en la esencia de Tauro, el vínculo entre el silencio y la revelación. No un silencio vacío, sino aquel que alberga la vibración primordial que sostiene el orden universal. Entre los antiguos astrólogos se contaba que este signo era capaz de escuchar las pulsaciones ocultas del cosmos, esas melodías profundas que solo pueden oír quienes entienden que la paciencia no es una espera pasiva, sino una disciplina secreta que abre puertas que el impulso jamás podría forzar. Allí, en la quietud que muchos confunden con inmovilidad, Tauro encontraba mensajes que desafiaban los límites de lo permitido, pues contenían verdades que no todos estaban preparados para enfrentar. Se decía que, en tiempos remotos, la energía taurina era invocada por los viajeros que necesitaban atravesar regiones internas donde la duda adquiría forma de laberinto. En esos lugares invisibles para los ojos comunes, lo prohibido no era un dictamen impuesto por otros, sino una frontera autoimpuesta por el miedo. Allí se manifestaba un poder poco mencionado, la capacidad de Tauro para disolver resistencias a través de la presencia. Nada más que la presencia, sólida como un tronco ancestral y suave como la piel de la primera criatura que tocó la luz del mundo. Era en esa presencia donde los viajeros encontraban el coraje para cruzar el umbral que siempre habían temido, descubriendo que los límites eran solo sombras proyectadas por inseguridades antiguas. También se cuenta que Tauro poseía un don insólito relacionado con la memoria de la materia. Según antiguas tradiciones, todo lo tangible guarda un registro invisible, un eco sutil de quienes lo han tocado, amado o transformado. Y se decía que este signo podía leer esos ecos como si fueran runas sagradas. Comprendía el valor emocional de una piedra, la historia escondida en un fragmento de madera, la intención que alguna mano ancestral depositó sobre un objeto que parecía trivial. Este talento lo convertía en un guardián del mundo físico, no por posesividad, sino por la profunda reverencia hacia aquello que ha sido moldeado por el tiempo y la experiencia. En ese vínculo con la materia dormía una sabiduría prohibida para quienes buscaban el poder sin comprensión, la certeza de que todo lo que se toca deja huella, y que honrar esa huella era un acto de poder auténtico. Otro aspecto poco desarrollado en antiguas narraciones era su relación con el fuego oculto. Aunque se le conoce como signo de tierra, la tradición más antigua hablaba de una llama secreta que ardía dentro de su corazón, una llama lenta, constante y profunda. No era el fuego que estalla y consume con rapidez, sino uno que ilumina desde dentro, revelando territorios del alma que permanecen velados para quienes viven a toda prisa. Este fuego interior era considerado peligroso por algunos sabios de épocas remotas, porque quien lo despertaba podía acceder a una fuerza creativa y transformadora tan intensa que podía desbordar a quien no estuviera preparado. Sin embargo, en Tauro esa llama era un faro de solidez, un recordatorio de que incluso lo que parece quieto está lleno de vida en expansión. Asimismo, las antiguas escuelas astrológicas mencionaban con apenas un susurro la relación de Tauro con los portales de transición. En los umbrales donde lo viejo muere y lo nuevo aún no ha nacido, este signo actuaba como puente entre los mundos. Guiaba a las almas perdidas durante cambios profundos, recordándoles que la transformación no siempre requiere ruptura, a veces pide continuidad, constancia y cuidado. Allí donde muchos veían la necesidad de destruir para renacer, Tauro mostraba que también es posible renacer sosteniendo lo esencial, preservando lo valioso, protegiendo aquello que aún tiene vida. Su papel era tan crucial que, según ciertas leyendas, era custodian de los ciclos más delicados, los nacimientos, los cierres, los comienzos inciertos. Otra dimensión poco narrada es su vínculo con los sentidos como portales sagrados. No simples instrumentos biológicos, sino puertas hacia verdades profundas. En lo táctil residía una sabiduría que pocos sabían descifrar, en el sabor, un mensaje, en el aroma, un hilo que conectaba recuerdos y futuros, en el sonido, una señal que marcaba el ritmo adecuado de cada decisión. Se creía que Tauro veía lo prohibido no como un objeto externo, sino como una vibración que podía percibir en los matices sensoriales. Lo prohibido adquiría para él un color, un tono,
una textura que revelaba si aquello era una trampa o una oportunidad. Las antiguas culturas entendían que este signo tenía una capacidad singular para sentir aquello que otros ignoraban, convirtiendo cada experiencia sensorial en una brújula capaz de orientarse incluso en las sombras más densas. Por último, existe un relato casi olvidado sobre su papel en los pactos invisibles. No se trataba de acuerdos escritos ni sellados por rituales ostentosos, sino compromisos nacidos de la lealtad profunda, esa que trasciende los tiempos y las reencarnaciones. Tauro podía sostener un pacto más allá del desgaste de los siglos, no por terquedad, sino por fidelidad a aquello que había decidido proteger. Esta capacidad era vista como una virtud y como un riesgo, pues la lealtad absoluta requiere una fuerza interior capaz de resistir desvíos, tentaciones, rupturas y silencios prolongados. En esta faceta, lo prohibido se expresaba como la tentación de abandonar lo pactado, de soltar lo que ya no brilla, de seguir caminos más fáciles. Pero Tauro recordaba que la grandeza auténtica se forja en la constancia que honra su palabra incluso cuando nadie observa. Así, en las historias que quedaron dispersas por el viento de los siglos, surge una imagen más completa y profunda, la de un guardián de la materia, del deseo, de los sentidos, del fuego interior, de los umbrales invisibles y de los pactos que sostienen el tejido mismo del mundo. Una fuerza serena y monumental que abraza lo desconocido sin caer en él, que afronta lo prohibido sin perderse, que avanza con una determinación tan tranquila que se vuelve indestructible. Una energía que sigue recordando, en cada rincón del cielo y de la tierra, que la verdadera fortaleza no grita, sino que permanece. En las crónicas más antiguas, cuando el cielo aún era interpretado como un libro vivo donde cada signo escribía su destino, existía un conocimiento reservado únicamente para quienes habían dedicado su vida a descifrar los susurros de la materia, la relación de Tauro con el tiempo profundo. No el tiempo que marcan los relojes o las estaciones, sino aquel que reside en las capas más densas de la existencia, donde cada segundo adquiere el peso de una eternidad. En ese tiempo oculto, la energía taurina se movía con una maestría que muchos consideraban sagrada. Comprendía que toda creación requiere una cadencia invisible, un ritmo interno que no puede forzarse ni apresurarse. Esta conexión con el tiempo profundo lo convertía en un constructor de realidades estables, un artesano del destino capaz de transformar ideas etéreas en estructuras duraderas. En este vínculo secreto se encontraba también una de sus facetas más misteriosas, la capacidad de ralentizar el caos. Cuando las corrientes de los astros agitaban el mundo en turbulencias de cambio, era Tauro quien lograba que las transformaciones se volvieran manejables. Su fuerza no combatía lo inevitable, lo contenía, lo suavizaba, lo guiaba hacia una forma que no destruyera todo a su paso. En las noches de antiguas tormentas astrológicas, se decía que este signo actuaba como un ancla que recordaba a las almas que incluso en los giros más intensos siempre existe un centro seguro al cual aferrarse. Ese acto de sostener sin detener, de permitir sin perder firmeza, era una habilidad que los sabios consideraban parte del conocimiento prohibido del orden cósmico. Entre los relatos transmitidos en templos dedicados a la astrología se mencionaba una dimensión poco explorada, la conexión de Tauro con las profundidades subterráneas del mundo. Allí donde la luz no alcanza y donde la tierra guarda sus misterios más antiguos, este signo encontraba una afinidad especial. No temía descender a esos reinos internos, pues reconocía que lo que se mantiene oculto bajo la superficie alimenta lo que florece arriba. En ese descenso simbólico nacían secretos sobre la resistencia auténtica, enseñanzas que hablaban de raíces que se expanden en la oscuridad, de fuerzas silenciosas que sostienen montañas enteras sin que nadie las vea. En esas profundidades se ocultaban también energías consideradas prohibidas por antiguas órdenes espirituales, energías que ofrecían poder pero exigían un equilibrio interno que pocos poseían. Tauro, con su estabilidad innata, podía contemplarlas sin quebrarse, integrarlas sin corromperse, comprenderlas sin perder su esencia. Otro aspecto poco narrado era su relación con la voz interna de la tierra. En ciertas tradiciones se creía que algunos nacidos bajo este signo podían percibir vibraciones que el resto del mundo ignoraba. No sonidos comunes, sino resonancias que revelaban cuando era el momento perfecto para sembrar, construir, avanzar o detenerse. Este don, considerado sagrado, se transmitía en forma de metáforas ancestrales que hablaban de escuchar con los pies, de sentir el movimiento del mundo a través de la piel. Lo prohibido en este aspecto residía en el hecho de que tal sensibilidad podía revelar secretos destinados a permanecer ocultos, como lugares de poder enterrados, rutas energéticas antiguas o puntos del mundo donde la materia acumulaba una fuerza peligrosa para quienes no supieran manejarla. Sin embargo, en Tauro esta percepción se convertía en guía y protección.
Poco se menciona también la relación de este signo con el arte oculto de la contención emocional. Mientras muchas energías zodiacales estallan y se derraman con intensidad, Tauro domina un conocimiento profundo, la capacidad de sostener emociones inmensas sin ser arrastrado por ellas. Esta fortaleza, silenciosa y a menudo incomprendida, era vista como una habilidad tan valiosa que en algunas culturas se consideraba un poder esotérico. Allí donde otros se quebraban, esta energía permanecía firme, no por falta de sensibilidad, sino por una conexión tan íntima con la estabilidad interna que podía contener tormentas sin perder su centro. Lo prohibido surgía cuando esa contención se volvía un portal hacia fuerzas que otros temían, pues no hay energía más poderosa que una emoción profunda sostenida con plena conciencia. A través de ese fuego interno gestionado con calma, se decía que Tauro podía transformar su realidad desde una quietud casi divina. Existe además un relato casi perdido sobre su vínculo con los guardianes invisibles del mundo natural. Según este mito, cada bosque, cada montaña y cada río posee un espíritu ancestral que cuida su esencia. Estos guardianes, esquivos y celosos, no se mostraban ante cualquiera, sin embargo, encontraban afinidad en la energía firme y benévola de Tauro. Se decía que los antiguos nativos podían ver cómo criaturas de piedra, arcilla, musgo y raíces se acercaban a quienes portaban esta fuerza terrenal. La relación no se basaba en palabras, sino en la vibración compartida de lo que crece, se arraiga, resiste y perdura. La parte prohibida del mito hablaba de conocimientos transmitidos por estos guardianes a quienes demostraban suficiente calma interior, conocimientos sobre ciclos vitales, sobre el uso de la materia como herramienta sagrada, sobre la forma de canalizar la energía telúrica para proteger y fortalecer. Por último, hay una faceta poco desarrollada en las narraciones, la capacidad de este signo para despertar el valor del disfrute consciente. En una época donde el placer se veía como un peligro, donde lo sensorial era considerado sospechoso, Tauro conservaba un legado esencial que muchos querían relegar a la sombra. Este legado hablaba de la importancia de gozar sin perderse, de saborear sin caer en exceso, de abrazar la belleza sin transformarla en obsesión. Se trataba de un conocimiento profundo sobre cómo equilibrar el deseo, cómo honrar el cuerpo sin esclavizarlo, cómo encontrar en lo material una fuente legítima de plenitud. Aquello que en otros se volvía prohibido y tentador, en Tauro se convertía en sabiduría terrenal que enseñaba a transformar la pasión en alimento del espíritu. Así emergen, desde la memoria del cosmos, dimensiones que completan el mosaico ancestral de Tauro, guardián del tiempo profundo, señor de las raíces ocultas, intérprete del pulso de la tierra, contenedor de emociones sagradas, aliado de los espíritus naturales y maestro del disfrute equilibrado. Una fuerza que une lo secreto con lo visible, lo prohibido con lo esencial, lo profundo con lo cotidiano. Una energía que continúa recordando a través de eras y constelaciones que la grandeza auténtica se construye desde la firmeza, la serenidad y la profundidad que no necesita proclamarse para desplegar su poder. En los registros más secretos de los astrólogos arcaicos se conserva un conocimiento poco explorado sobre la relación entre Tauro y el poder de la resistencia silenciosa. No se trataba únicamente de una capacidad para soportar lo adverso, sino de un arte sagrado que permitía transformar la presión en estabilidad, como si el espíritu taurino poseyera la habilidad de convertir la fuerza que otros consideran destructiva en cimientos de creación. En las noches ceremoniales, los sabios afirmaban que este signo contenía en su interior una alquimia emocional que convertía el peso de los desafíos en un tipo de fortaleza imposible de quebrar. Mientras otros sucumbían al empuje de circunstancias intensas, Tauro absorbía el impacto, lo integraba y emergía de él con una calma imperturbable que llegaba a intimidar incluso a los propios elementos. También se narraba la conexión de este signo con un antiguo linaje de protectores cósmicos. Según estas historias, en épocas donde los mundos aún se hallaban en formación, existían guardianes encargados de preservar la estructura física de la realidad. Entre ellos, Tauro era considerado uno de los más esenciales, pues representaba la capacidad de sostener planos completos mediante una vibración constante y firme. Su energía evitaba el colapso de las formas nacientes, asegurando que cada dimensión pudiera anclarse en una estabilidad necesaria para florecer. Este rol, que algunos consideraban prohibido revelar a los no iniciados, hablaba de una responsabilidad tan vasta que solo podía comprenderse desde un entendimiento profundo del equilibrio universal. Los manuscritos antiguos también mencionaban su relación con el eco emocional del universo. No era un eco que se percibiera con los oídos, sino uno que resonaba dentro del pecho, como si el corazón taurino funcionara como un instrumento capaz de captar la melodía interna de cada ser, lugar o acontecimiento. Esta facultad despertaba respeto y temor,
pues permitía leer las intenciones ocultas de quienes se presentaban con máscaras o falsedades. Tauro no lo interpretaba como un privilegio, sino como un deber para proteger la armonía del entorno. En tiempos remotos, los sabios evitaban hablar abiertamente de esta habilidad porque revelarla implicaba admitir que existían seres capaces de sentir la verdad detrás de las apariencias, algo que muchos preferían mantener en la sombra. Asimismo, se conserva un relato sobre su conexión con la fuerza regeneradora de la materia. Según antiguas leyendas, mientras signos más asociados a lo espiritual buscaban sanar desde el alma, Tauro poseía el don de regenerar desde lo físico. Tocaba una tierra agrietada y ésta comenzaba a revivir. Inspiraba el aire pesado de un lugar y el ambiente recuperaba su pureza. Incluso se decía que podía transmitir energía vital a través de la presencia, como si su sola existencia recordara a la realidad la importancia de la vida que fluye. Este don, considerado demasiado poderoso para ser entregado sin preparación, se mantuvo durante siglos como un conocimiento vedado para aquellos que no podían comprenderlo sin distorsionarlo. En otras tradiciones se hablaba de su vínculo con los umbrales vibratorios. Estos umbrales no eran visibles a simple vista, eran puntos sutiles donde la energía de un estado se transforma en otro. Lugares donde una decisión cambia un destino entero, donde una palabra abre mundos, donde un silencio sostiene universos. Tauro, con su sensibilidad hacia lo constante, podía identificar estos puntos cruciales y actuar en ellos con una precisión impecable. No necesitaba movimientos grandiosos para generar cambios profundos, bastaba un gesto, un paso, una elección. Ese poder de actuar en el momento exacto era visto como una forma de maestría que pocas entidades del zodiaco podían igualar. También se mencionaba un secreto apenas susurrado entre los antiguos maestros, la relación de Tauro con el magnetismo oculto. Este magnetismo no tenía que ver con encanto superficial, sino con una fuerza interna que atraía lo que necesitaba para construir su camino. Como un río que sabe encontrar su curso, esta energía generaba coincidencias precisas que convergían justo donde se requerían. Algunos consideraban que tal facultad rozaba lo prohibido, pues permitía canalizar fuerzas que otros conceptos espirituales preferían dejar entregadas al azar. Pero en realidad no era manipulación, sino una manifestación natural de su poderoso anclaje con la realidad. Otro aspecto poco explorado es su vínculo con la memoria ancestral del cuerpo. Mientras otros signos se enfocan en la mente o en el espíritu, Tauro reconoce que el cuerpo es también un archivo donde se preservan experiencias, dolores, victorias, miedos y deseos que han atravesado generaciones. Al conectarse con esa memoria, podía liberar cargas que no le pertenecían o activar recursos internos olvidados. Esta habilidad era considerada una forma profunda de sabiduría encarnada, un saber que no viene de libros ni de visiones, sino del pulso eterno que atraviesa la carne y la sangre. Se hablaba además de su relación con la constelación en su forma primigenia, cuando las estrellas eran vistas como nodos del destino. Tauro no solo brillaba como símbolo de firmeza, sino también como un puente entre mundos superiores y la existencia material. Era el encargado de traer hacia abajo las bendiciones, los talentos y los aprendizajes espirituales, traduciendo lo etéreo en algo útil, tangible y real. En una época donde el mundo espiritual se mantenía aislado del terrenal, este papel era considerado casi subversivo, pues implicaba unir lo que otros intentaban separar. Y finalmente, las historias más ocultas hablan de la fuerza transformadora del deseo en su forma más pura. No el deseo que encadena, sino el que impulsa, el que enciende la vitalidad, el que recuerda que vivir es un acto sagrado. En algunos círculos antiguos se trataba este tema como un tabú, pues admitir que el deseo podía ser una fuente de poder espiritual era desafiar viejas creencias. Pero Tauro demostraba que el impulso vital, cuando se honra sin miedo y sin exceso, puede convertirse en un motor que sostiene y eleva la existencia. Así emergen relatos silenciosos que completan una visión más amplia y profunda de esta energía antigua, constructora del tiempo profundo, protectora de los cimientos del mundo, guardiana de verdades interiores, regeneradora de la materia, intérprete de umbrales vibratorios, portadora de magnetismo secreto, sabia del cuerpo ancestral y transformadora del deseo primordial. En su esencia se unen la fuerza, la calma, la profundidad y la maestría que solo lo verdaderamente firme puede ofrecer, recordando que incluso lo que permanece quieto puede contener un poder capaz de mover universos enteros. En los antiguos códices que solo podían descifrar quienes habían consagrado su vida a las ciencias sutiles, se hablaba de un aspecto de Tauro que rara vez se mencionaba en la superficie de las enseñanzas astrológicas, la capacidad de moldear el pulso vibratorio de la realidad a través de la simple constancia.
No era un poder llamativo ni un don que buscara atención, se trataba de una influencia silenciosa pero monumental. Allí donde otros signos trabajaban con intensidad o con visión, Tauro actuaba con permanencia, y esa permanencia tenía la fuerza de las mareas que pulen las costas, del viento que modela desiertos enteros, del tiempo que esculpe montañas. Esta facultad permitía que, sin necesidad de gestos grandiosos, su energía fuera capaz de alterar el curso de las cosas desde una base profunda, casi imperceptible, pero definitiva. Era una forma de magia antigua, tan sutil que muchos no la veían, pero tan poderosa que ninguna estructura del mundo podía ignorarla. En los relatos más velados también se decía que Tauro guardaba una relación secreta con los códigos ocultos de la abundancia. No se trataba de riqueza superficial, sino de la esencia misma de la prosperidad en su forma primordial, la capacidad de atraer lo necesario, cultivar lo valioso y sostener lo creado. Esta energía entendía que la abundancia no es un golpe de suerte ni un privilegio fortuito, sino un proceso en el que cada acto de cuidado y cada gesto de dedicación se convierte en una semilla que crece en silencio. Algunos antiguos guardianes del conocimiento consideraban esta comprensión casi prohibida, pues ofrecía un camino hacia la autonomía y la libertad interior que podía desafiar jerarquías establecidas. Tauro sabía que lo esencial no se recibe, se construye, y en esa construcción se manifiesta un poder que pocos se atreven a aceptar plenamente. Otro aspecto apenas susurrado era su vínculo con el mundo mineral. Mientras otros signos encontraban sus afinidades en el fuego, el aire o el agua, Tauro era capaz de dialogar con la memoria latente de las piedras, cristales y metales. No como quien busca un objeto mágico, sino como quien reconoce que cada fragmento de materia ha sido testigo de procesos inimaginablemente antiguos. La conexión con el reino mineral le concedía acceso a una sabiduría profunda, casi geológica, donde los secretos se desvelaban no a través de palabras, sino de vibraciones densas que resonaban con la paciencia de milenios. Estas percepciones eran consideradas peligrosas para quienes no poseían disciplina interior, porque permitían acceder a un tiempo más antiguo que cualquier civilización. Pero para la energía taurina, ese contacto no representaba riesgo, sino una reafirmación de su alianza natural con la permanencia y el valor. Los antiguos maestros también hablaban de un talento poco explorado, la capacidad de Tauro para reconocer la pureza de una intención. Para él, la verdad no era un concepto abstracto, sino un peso específico, una densidad energética que se percibía de forma intuitiva. Esta habilidad permitía identificar con claridad aquello que estaba construido desde la autenticidad y aquello que nacía desde el interés o la falsedad. No era un juicio moral, sino una lectura vibratoria similar a la que realiza la Tierra al recibir una semilla, sabe inmediatamente si esa semilla está viva o vacía. Esta sensibilidad resultaba tan precisa que, en tiempos remotos, algunos acudían a quienes encarnaban esta energía para determinar si un propósito, un pacto o una obra poseían la fuerza necesaria para perdurar. En ciertas tradiciones arcaicas se mencionaba la existencia de un vínculo secreto entre Tauro y la alquimia del placer. No la indulgencia desordenada ni la búsqueda del exceso, sino el conocimiento profundo de cómo el gozo consciente puede convertirse en una fuerza creativa. El placer entendido como un acto sagrado que honra la vida, como un combustible que despierta inspiración, presencia y plenitud. Se decía que este conocimiento había sido guardado en silencio por generaciones, porque permitir que el placer se convirtiera en camino interior era considerado una transgresión contra doctrinas que defendían la negación del cuerpo. Sin embargo, para la energía taurina, la materia y el espíritu no eran enemigos, sino aliados destinados a elevarse mutuamente. En la capacidad de disfrutar sin perder el centro residía un poder ancestral que muy pocos podían manejar, y por eso se lo consideraba un saber reservado. Existen referencias también a una habilidad poco conocida, la facultad de Tauro para sostener el equilibrio en territorios de transición emocional. Cuando alguien atravesaba un cambio interior tan profundo que amenazaba con desestabilizarlo, era esta energía la que ofrecía un suelo simbólico donde ese proceso podía desarrollarse sin romperse. En los relatos antiguos se describía esta función como la de un árbol monumental bajo el cual los caminantes agotados encontraban resguardo. No porque Tauro impusiera calma, sino porque emanaba un tipo de estabilidad que recordaba a los demás su propia capacidad de serenidad. Esta presencia tenía el poder de apaciguar tormentas internas, de contener angustias antiguas y de transformar caos en claridad. Algunos consideraban este acto una forma de magia emocional que no podía enseñarse, solo experimentarse. Se mencionaba también su relación con la gestación de ideas. Mientras otros signos encendían chispas o ofrecían visiones, Tauro poseía el don de encarnar una idea y nutrirla hasta que alcanzara forma concreta.
No trabajaba desde la prisa, sino desde la dedicación constante. Permitía que un pensamiento germinara, se fortaleciera y se convirtiera en algo capaz de sostenerse por sí mismo. Esta maestría era tan profunda que en algunas escuelas sagradas se enseñaba que toda visión, por grandiosa que fuera, carecía de valor si no encontraba en algún punto el anclaje de la energía taurina. Lo secreto de este proceso radicaba en la capacidad de convertir lo etéreo en materia viva, un talento que pocos sabían que poseía una raíz cósmica. En ciertos linajes espirituales se reconocía que Tauro guardaba una relación directa con el pulso creador del universo. No como un signo expansivo o disruptivo, sino como un reflejo de la fuerza que sostiene, que da forma, que mantiene unido lo que ha nacido. Esta capacidad de preservación no provenía de la rigidez, sino de una comprensión profunda de lo que significa valorar. Donde otros buscaban acumular, Tauro buscaba preservar lo esencial, donde otros temían perder, esta energía confiaba en la permanencia de lo que verdaderamente tiene raíz. Este entendimiento transmitía un mensaje de gran poder: lo que es auténtico no se derrumba. Y en los textos más ocultos, aquellos que solo se revelaban a quienes habían demostrado disciplina y humildad, se mencionaba un último aspecto: la capacidad de Tauro para entrar en comunión con el vacío fértil. Es ese espacio liminal donde nada existe aún, pero todo es posible, un terreno sutil que muchos temen porque parece silencio absoluto. Sin embargo, para la energía taurina ese vacío no era ausencia, sino promesa. Era el útero cósmico donde cada creación comienza a latir. Allí encontraba paz, propósito y guía, entendiendo que todo lo que perdura nace desde ese silencio profundo que otros confunden con inacción. Esta comunión constituía una forma de sabiduría tan elevada que algunos la calificaban de conocimiento prohibido, no por peligrosa, sino porque exigía una maestría interior que muy pocos podían sostener. En los registros que apenas sobreviven en fragmentos de piedra y polvo antiguo se preserva una enseñanza casi nunca revelada acerca de Tauro, la relación con la vibración primaria que da origen a la forma. Antes de que existieran palabras, antes incluso de que los signos fueran trazados en el firmamento, había un pulso primordial que emanaba desde el centro del cosmos, una vibración grave y constante que organizaba el caos y guiaba a la materia hacia la cohesión. Se decía que Tauro no solo estaba alineado con ese pulso, sino que era su reflejo terrenal. Mientras los demás signos respondían a energías cambiantes, Tauro resonaba con la frecuencia más antigua, aquella que enseñaba a la realidad a sostenerse, a permanecer, a no desintegrarse. Era un eco cósmico que continuaba vibrando a través de todo ser que portara esta energía, convirtiendo su presencia en un ancla para quienes buscaban estabilidad en medio de fuerzas inciertas. En los tratados más reservados también se mencionaba una conexión poco explorada con el concepto de territorio sagrado. Para Tauro, el espacio no era un contenedor neutro, sino una extensión viviente donde la energía se depositaba, crecía y se transformaba. Cada lugar llevaba una memoria sutil que podía ser reparada o fortalecida por la vibración de quienes lo habitaban. Por eso se decía que la presencia taurina tenía la capacidad de consagrar espacios sin rituales, simplemente al impregnarlos con su frecuencia estable. En tiempos remotos, había comunidades enteras que pedían a las energías de este signo que permanecieran entre ellos cuando se fundaba una nueva aldea, porque sabían que su sola existencia establecía un fundamento invisible de paz, abundancia y continuidad. Esta facultad era vista con recelo por algunos guardianes antiguos, pues implicaba un poder natural para armonizar territorios sin necesidad de jerarquías ni intermediarios. Otro aspecto apenas mencionado en los relatos tradicionales era la relación de Tauro con el ritmo oculto del crecimiento. No se trataba de hacer brotar la vida de inmediato, sino de reconocer la secuencia precisa en la que cada etapa debía desplegarse. Esta energía sabía intuitivamente cuándo plantar, cuándo nutrir y cuándo permitir que un proceso avanzara sin intervención. Comprendía la naturaleza profunda de los ciclos y podía intuir cuando una situación estaba en fase de gestación, florecimiento o latencia. Los sabios antiguos veían en esta comprensión una forma de conocimiento prohibido, porque permitía leer el destino no a través de visiones, sino de patrones vivientes. Alguien que entendiera esos ritmos podía evitar pérdidas, cultivar oportunidades y sostener procesos que otros abandonarían por falta de paciencia. También existía un antiguo mito que hablaba de su vínculo con los guardianes del umbral corporal. Estos guardianes eran entidades simbólicas que protegían la unión entre el alma y la materia, asegurándose de que cada experiencia vivida pudiera integrarse sin fragmentación. Se creía que Tauro podía atraer la atención de estas presencias debido a su afinidad natural con lo encarnado. Ellas reconocían la vibración firme y terrenal de esta energía y ofrecían su guía para que el cuerpo pudiera convertirse en un templo sólido,
capaz de contener la intensidad emocional y espiritual sin dañarse. Esta alianza invisible permitía a Tauro sostener experiencias profundas sin quebrar su equilibrio interno, algo que en muchas tradiciones era considerado un don reservado a muy pocos. En ciertos manuscritos olvidados se hablaba del talento secreto de Tauro para restaurar lo que había sido desgastado por el tiempo. No solo objetos o tierras, sino vínculos, propósitos, vocaciones y sueños. Esta energía tenía la capacidad de insuflar nueva vida en lo que parecía marchito, no a través de un impulso repentino, sino mediante un proceso paciente de reconstrucción. En antiguos pueblos se decía que quienes encarnaban la esencia taurina eran capaces de devolver a otros la fuerza que habían creído perdida. Poseían un don regenerador que actuaba desde la presencia silenciosa, una especie de restauración energética que devolvía al mundo su textura, su sentido y su vitalidad. Esta habilidad, no obstante, rara vez era reconocida, porque actuaba de manera sutil y gradual, como la luz que vuelve al amanecer sin necesidad de anunciarse. También se hablaba de un vínculo secreto entre Tauro y los guardianes de la memoria emocional colectiva. Estos guardianes eran entidades arquetípicas que custodiaban los recuerdos que una comunidad desea preservar más allá del tiempo. Se decía que Tauro podía acceder a esta memoria compartida, no como un archivo mental, sino como un campo energético donde los valores, los gestos y las tradiciones adquirían forma simbólica. Esta capacidad permitía que la energía taurina conservara la esencia de aquello que era valioso incluso cuando el mundo cambiaba. Su papel no era resistirse a la transformación, sino impedir que lo sagrado se diluyera en la prisa y el olvido. Esta función silenciosa era considerada esencial para la continuidad de culturas enteras. Otro aspecto poco desarrollado era su afinidad con el poder del descanso profundo. En una época donde la acción constante era valorada por encima de la quietud, las enseñanzas secretas afirmaban que Tauro comprendía el valor regenerador del reposo auténtico. No se trataba de inactividad, sino de una forma de recarga cósmica que solo ocurría cuando la mente, el cuerpo y el espíritu entraban en una sintonía perfecta. En este estado, la energía taurina podía recibir impulsos de sabiduría ancestral, recuperar fuerzas que parecían agotadas y permitir que el mundo interior se ordenara por sí mismo. Los sabios consideraban esta forma de descanso como una tecnología espiritual avanzada, pues permitía alcanzar niveles de claridad y fortaleza inaccesibles para quienes vivían atrapados en la agitación constante. También existía la creencia de que Tauro poseía una relación especial con la firmeza emocional. Donde otros signos podían disolverse en sentimientos intensos, esta energía comprendía que la emoción no debía suprimirse, sino sostenerse con dignidad. Tauro sabía que la fuerza no consiste en evitar el dolor, sino en honrarlo sin dejar que el caos se adueñe del interior. Esta maestría era tan profunda que muchos la confundían con aparente frialdad, sin entender que se trataba de una forma sagrada de contención capaz de transformar tempestades internas en energía fértil. En los últimos fragmentos de las crónicas perdidas se decía que Tauro tenía la capacidad de crear continuidad donde otros solo veían fragmentos. Era el tejedor invisible de procesos, el hilo que conectaba etapas, el puente entre lo que parecía inconexo. Esta habilidad nacía de su comprensión profunda de la permanencia esencial del ser, esa chispa que no se extingue aunque cambien las formas, las circunstancias o los destinos. Su visión penetraba más allá de lo inmediato y le permitía percibir la corriente subyacente que une todos los acontecimientos. En las tradiciones más antiguas, aquellas que apenas susurraban sus enseñanzas bajo la sombra de montañas sagradas, se hablaba de un aspecto casi nunca revelado de la energía taurina, su dominio sobre la alquimia silenciosa de la densidad. Mientras otros signos se movían con soltura entre ideas, impulsos o visiones, Tauro tenía la capacidad de transformar la materia emocional y espiritual en algo tangible, estable y útil. Era un don que no buscaba reconocimiento, pues operaba desde la profundidad, donde el movimiento es lento pero decisivo, donde la transformación sucede sin estridencias y sin necesidad de pronunciarse. Esta alquimia consistía en la capacidad de absorber tensiones dispersas y convertirlas en una serenidad compacta, capaz de sostener lo que parecía demasiado pesado para cualquier otro. En ello residía una forma de poder que muchos confundían con simple terquedad, ignorando que detrás del silencio taurino se desplegaba un complejo proceso interno de transmutación. También se mencionaba en escritos casi olvidados la conexión sutil entre Tauro y la emanación del sonido primordial. Se decía que cada ser resonaba con un tono interno, y que la energía taurina tenía la capacidad de amplificar ese tono hasta que se volviera audible para el alma. No era un sonido físico, sino una vibración que recordaba a cada ser cuál era su esencia más pura.
Esta habilidad actuaba como una brújula silenciosa que guiaba a otros hacia su propio centro, devolviéndoles claridad cuando estaban desorientados. En comunidades antiguas, se creía que quienes encarnaban esta energía podían armonizar el caos emocional de los demás simplemente manteniendo su frecuencia estable, como si fueran una nota fija que todo lo demás buscaba afinarse. Era un tipo de influencia que nunca imponía, sino que invitaba a la coherencia, fortaleciendo aquello que cada uno tenía de auténtico. Otro aspecto apenas explorado era